mientras hace el calor el corazón te comeré, piano, piano como un blues. Desde el primero hasta el café, todos mis platos serás tú en Barbacoa Club. ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más a Barbacoa Club, el espacio de Gastro Radio donde hablamos de cocina a la brasa, donde hablamos de cocina con aroma a leña y a carbón. En el programa de hoy nos acompañará Roberto Ruiz, chef del restaurante mexicano .mx. En nuestra sección Cosas que nunca pensabas que podrías hacer a la brasa, hoy nos vamos a hacer unas regañas aromatizadas al romero. Como todos los martes estará con nosotros Juan Manuel Benayas, gerente de Fogo Market, que vendrá a hablarnos sobre todas las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una barbacoa. Más tarde, en nuestra sección Que lo quemas, hablaremos sobre las diferencias entre cocinar con leña o con carbón. Y terminaremos el programa con la receta. Hoy unas hamburguesas de legumbres, un plato a la brasa especial para vegetarianos. Un saludo de Juan Macuyar en el control técnico y de quienes os vamos a estar hablando aquí en los micrófonos durante la próxima media hora. Juan Manuel Benayas y José Sanz. Locales con sabor a leña. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ruiz, chef del restaurante .mx. El restaurante .mx estamos cumpliendo cerca de 2 años, tenemos 1 año y 9 meses y empieza como un proyecto en el que vimos un espacio para poder hacer cocina mexicana de inspiración mexicana, pero cocina bien hecha, ¿no? Yo creo que lo que más echaba en falta era ese tipo de cocina, yo como persona en Madrid, y porque hay mucho Tex-Mex y todo esto, y entonces siempre con los amigos y con la gente te preguntaba, oye, ¿dónde hay un mexicano? ¿Dónde es el mexicano que hay que ir? Y yo no estaba muy convencido de saber dónde recomendar, ¿no? Entonces empecé a ver que había una necesidad, por un lado, de un restaurante de ese estilo, y bueno, pues me apetecía muchísimo poder hacerlo, ¿no? Entonces es el resultado de muchísimo tiempo de estar pensando y de estar yo llevo 9 años en España y casi desde que llegué vi la oportunidad de poder hacer una cosa de este estilo, pero bueno, se materializó hasta hace cerca de 2. Bueno, pues la brasa, nosotros aquí tenemos un Hosper que, como bien sabes, es súper eficiente y es muy bueno para todos los platos de parrilla, por lo menos para los que nos interesaban a nosotros, ¿no? Era el equipo ideal. Pero además de eso tenemos un ahumador, tenemos un Weber por razones de espacio. Yo en la cabeza tendría otro, pero por razones de espacio tenemos un Weber. Entonces son 2 partidas diferentes que manejamos, bueno, son 2 máquinas diferentes para manejar la partida de brasa. Por un lado hacemos pescado, hacemos atún rojo, lo ahumamos además con unas virutas de Jack Daniels, de estas que pues dan mucho más aroma y sabor. Entonces ha costado pillar el punto del Weber, pero bueno, para piezas que son tan finas como el atún y que no necesitan cocciones tan largas, todo esto nos resulta perfecto. Amamos chiles también, hacemos nuestros propios chipotles orgánicos y todo esto, y los hacemos por un lado. Entonces el Weber nos sirve mucho para hacer preparaciones básicas, y luego al momento del servicio uno de los platos estrella del restaurante que se ha convertido en emblemático es el tuétano, y otro que está a la par, y estoy seguro que es por el tema de la brasa, es el pescado zarandeado. El zarandear es una técnica que se utiliza en México desde hace mucho tiempo, y en el norte de México y en el Pacífico, y es una forma de que los pescados se adoban con materia, sobre todo es con emulsiones, por así decirlo, y entonces que tienen una buena cantidad de materia grasa.
ya que está adobado así, se pone en la brasa y esto va goteando y el contacto de esa grasa que ya tiene sabor del pescado y todo esto vuelve con el vapor y esa es la forma de cocinarlo realmente, ¿no? Y entonces se llama zarandeado porque se va moviendo, es una técnica muy especial y que le da al pescado un punto exacto a nuestra forma de verlo. Y bueno, y el tuétano, que es el rey del restaurante, ¿no? El tuétano que cortamos una caña de tuétano de manera transversal, lo empezamos a hacer, fue de los primeros platos que entraron. Yo lo hice un poco como prueba porque nos llegó el Hosper y estábamos unos amigos aquí y no sabía qué meter. Fui por un hueso porque me apetecía muchísimo, fuimos por carne y más cosas. Y ahora se ha convertido en el plato emblemático, ¿no? Es un hueso que ponemos una combinación de pimientas arriba y lo servimos con un majado de hierbas para refrescarlo un poco y para que sea mucho más fácil de pasar, porque bueno, es un trozo bastante grande. Lo llegamos a tener hasta de buey madurado, ¿no? Estamos trabajando con carnes de ese estilo y llegamos a tenerlo excepcionalmente con esas piezas. Hemos cambiado la madera que usábamos, ahora estamos con encina y el resultado es súper diferente. O sea, sí se nota en las carnes. Tenemos también una rachera, que es un corte de carne de guayú, que lo pasamos 2 minutos como mucho por el Hosper también con esta madera de encina. Y ese es en el que yo noto mucho más los aromas y el humo que se aporta a la carne, ¿no? Me parece que queda mucho mejor con esta encina y con esta técnica de estar muy alto y poderle poner algunos minutos. Todo esto es una aportación increíble o sea, todo el tiempo en todas las cartas tenemos brasa, ¿no? Porque sí, creo que la gente también lo valora muchísimo que esté recién hecho en brasa. Hemos notado, y no digo que sea por el punto MX, pero sí por el interés en general que hay de la gente, una evolución en conocer más la comida mexicana, en saber más acerca de ella y en animarse a probarla, ¿no? Algo como un dato curioso es que la gente al principio venía, nosotros no hemos cambiado las recetas, nos tenemos muy clavadas, y hay gente que te dice que ya no pica, ¿no? Y yo creo que es más bien que han perdido un poco el miedo y que el picante además engancha, entonces cada vez vas tolerando un poquito más y así. Y aunque es lento, pero yo creo que desde luego el madrileño, por lo menos, y nuestros clientes, porque no son solo madrileños, es verdad, la gente que viene con nosotros, nunca hemos tenido, o sea, sí hay alguien que te dice, no como mucho picante, no tengo mucha tolerancia, pero en general creo que lo valoran y lo aprecian y les gusta, sí. Yo estudié en una escuela que se llama Ambrosía, en una escuela que fui la segunda generación, hace 20 años más o menos, y lo que estuvo muy bueno es que estaba empezando, ¿no? Ahora es una escuela enorme, pero estaba empezando, éramos 14 personas y teníamos 15 profesores. Entonces tuvimos a los mejores profesores que hubo en México y ahí tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Muñoz Zurita, que en esa época también era el máximo representante de la gastronomía mexicana en el mundo. Y empecé a trabajar con él, tuve suerte de trabajar en 2 másters que da él de cocina mexicana y después de poder hacer un viaje junto con otros amigos. Y eso fue lo que me decidió a hacer cocina mexicana, ¿no? La gente cree que un cocinero mexicano tiene que ser cocinero mexicano, no. Esto es una decisión, ¿no? Muy poco antes de abrir este restaurante iba a ser asiático. Yo tengo un japo pequeñito en México que funciona muy bien y que en México hay que tomar en cuenta que se come sushi desde hace 30 años, ¿no? Así la gente cree que son cosas, o sea, de hecho ya viene de vuelta, ya interpretaciones mexicanas. México hace propio muchas de las cosas, ¿sí? Entonces es súper cosmopolita y al tener, en el caso concreto del DF, ¿no? Al tener esta gran cantidad de gente y todo eso, la comida fluye igual, o sea, hay muchísima gente de muchas partes, hay influencia de muchas partes, entonces, bueno, pues eso era interesante. Y en México, te decía, tengo un japonés pequeñito. Después de eso me ofrecen venir a España hace 10 años. Trabajaba con el presidente del Real Patronato del Museo del Prado y director de una empresa grande de restaurantes. Tienen más de 900 restaurantes en Europa. Y trabajaba en la escuela, en la cocina de innovación y desarrollo con ellos. Entonces ahí fue donde
fui un poco desarrollando la cocina del punto MX, aprendiendo estos tonos de sabor, justo como el de la carne y como estas cosas que son códigos diferentes. En México los sabores son diferentes y los perfiles, y desarrollando los platos de punto MX un poco, ¿no? Entonces fue una oportunidad increíble porque tenías acceso a muchísimas cosas, información, productos, tendencias y todo ese tipo de cosas. O sea, era estar permanentemente al día de todo lo que sucede gastronómicamente para interpretarlo para estos restaurantes y para estas empresas. Pues yo los invitaría a venir, a toda la gente que le guste la comida y que tenga este deseo de conocer cosas nuevas. No todo es picante en la cocina mexicana, y en el punto MX desde luego que es así. El picante es una opción, y desde luego recomendar estos platos que son únicos en Madrid. No hay otro sitio donde se pueda comer el pescado zarandeado ni este tuétano de esta forma, y desde luego a conocer esta gastronomía que es súper amplia y que tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Nosotros permanentemente estamos cambiando la carta. En estos 2 años la hemos cambiado 9 veces, y no es porque no encontremos el punto, sino porque queremos ofrecer todas las temporalidades y lo más auténtico de la cocina mexicana. Restaurante.mx, calle General Pardiñas, número 40, Madrid. www.mx.es. Cosas que nunca pensabas que podrías hacer en una barbacoa. Y algo que nunca pensabas que podrías hacer en una barbacoa son... regañás aromatizadas al romero. Hacer unas regañás aromatizadas al romero en una barbacoa es un asunto bastante fácil, la verdad. Necesitaremos como ingredientes 150 gramos de harina, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, 50 gramos de agua, una media cucharadita de estas de café de levadura en polvo, el impulsor, vaya, un poquito de sal y romero fresco. Para llevarlas a cabo debemos hacer una masa en volcán con la harina, el aceite de oliva, el agua, el impulsor, la levadura en polvo, la sal y un poquito de romero. Esta masa la cortaremos en porciones, la estiraremos bien con rodillo en piezas todas iguales, aproximadamente de unos 4 centímetros de largo por 1 de ancho, y las introduciremos en la barbacoa sobre una bandeja encima de papel de horno, cerrada la barbacoa a aproximadamente a unos 180 grados durante 10 minutos. Es conveniente añadir un poquito de romero entre las brasas para potenciar el aroma. Al cabo de 10 minutos levantamos la tapa y sacaremos unas regañás crujientes, ideales para acompañar pues una carne, por ejemplo, un paté, unas brochetas. En Barbacoa Club. Bueno, pues seguimos aquí en Barbacoa Club, en Gastro Radio, en el 102.1 de la FM y a través de internet en www.gastroradio.com. Y este es el momento en el programa en el que llega al estudio Juan Manuel Benayas, gerente de Fuego Market, que viene a contarnos temas que siempre son muy interesantes. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí como siempre ya, encima con el calorcito que hace, pues mira, de primera. Precisamente este calorcito que hace está relacionado con el tema del que vienes a hablarnos hoy, ¿no? Pues sí, desgraciadamente de alguna manera cuando hace calor es cuando la gente piensa en barbacoa, no como en otros países que sea en invierno nevando, la gente saca la barbacoa. En Estados Unidos hay gente que dice, hay 2 tipos de gente, cuando nieva, el que va a buscar la pala y el que va a buscar la barbacoa. Pues aquí en España no, aquí cuando hace buen tiempo es cuando se saca la barbacoa. Entonces bueno, vamos a aprovechar un poco estos días que está haciendo de sol, pues para dar unas pequeñas nociones para la persona que está pensándose comprar una barbacoa, decir, bueno, ¿qué tipo de barbacoa me compro? ¿Qué opciones tengo? Si quieres hablar un poquito de eso. Perfecto. Pues venga, primer punto. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el tamaño, por ejemplo? Pues hombre, dicen que el tamaño importa. Y barbacoa, ¿no? Pues sí, hombre, el tamaño importa en este sentido porque, claro, evidentemente no es lo mismo
que en casa seáis 4 o 6 personas a que normalmente te reúnas con 20 colegas, 30 amigos, o sea, una familia grande, entonces evidentemente tienes que tener una barbacoa más grande. También, de alguna manera, pues me gustaría, que yo lo he repetido muchas veces, la diferencia entre una parrilla y una barbacoa. Que la barbacoa tiene que tener su tapa, y la tiene porque hace un efecto horno, y la parrilla pues es la típica que vemos en los restaurantes argentinos, que no tiene su tapa, y que con ella, bueno, pues solo puedes hacer parrilla, grilling, como nosotros decimos. Vale, y una vez decidido el tamaño, una vez adecuado el tamaño de la barbacoa al espacio que tenemos en casa, ¿cuál sería el siguiente punto a la hora de elegir una parrilla o una barbacoa para doméstica, para nuestra casa? Claro, yo le explico a la gente para decir, de alguna manera, ver si comprar una parrilla o una barbacoa, es decirles, si te gusta mucho la cocina, si eres un amante, un gourmet que flipas cocinando, cómprate una barbacoa porque te va a dar más opciones. La opción de tener una tapa con horno, eso te da un juego tremendo, porque puedes hacer asados de larga duración, puedes hacer ahumados, cosa que una parrilla no te la da. Entonces, si eres un amante, el típico amante de la carne, que hace lo típico de siempre y que no quiere comerse la cabeza en hacer platos un poco más difíciles, pues entonces cómprate una parrilla. Y dentro de esas parrillas, pues hay una diferencia básica entre parrillas que tienen un ángulo en V o las parrillas que tienen el típico barrote redondo. Hay, de alguna manera, estas barbacoas estas parrillas se diferencian en que las que tienen el barrote en ángulo te recoge la grasa. De esta manera es mucho más sencillo cocinar porque no te levanta tanta llama, y sin embargo la parrilla que tiene el barrote redondo de toda la vida, en esta parrilla es más difícil de cocinar porque te levanta más llama, porque el producto, al desgrasar, cae sobre la brasa, y esto genera una combustión que te puede hacer levantar más llama. Y entonces pues tienes que jugar con las alturas, o ir separando o cerrando brasas. Y entonces, de alguna manera, es una barbacoa un poco más difícil de manejar, pero sin embargo, gastronómicamente a mí me gusta más. O sea, el producto hecho en este tipo de barbacoas sabe mucho más, recoge mucho más el aroma de la brasa que la barbacoa típica argentina que tiene una V. Para mí, yo recomiendo, si te gusta mucho el tema de la parrilla, comprar una con un barrote de toda la vida. De hecho, la mayoría de los parrilleros profesionales reniegan de las parrillas en V y utilizan mucho más las parrillas de barrote redondo. Bueno, los argentinos no, al argentino le gusta más el parrilla en V, porque de alguna manera se puede cocinar mucho más deprisa y sacar mucha más carne en una parrilla en V que en una parrilla redonda. No, pero hablamos de asadores aquí en Sí, España. española, sí, evidentemente. Tú te vas al norte y una parrilla en V no se la pones a un restaurante de brasa porque no la quieren, porque dicen, ellos tienen su política, que el producto, o su concepto de que contra el producto tiene que ver el fuego, o sea, tiene que ver la brasa. Contra más se vea el barrote sea más grande, más va a perfumar el producto, y entonces de alguna manera vas a ver mucho más a brasa que una parrilla, evidentemente, en V, que prácticamente se convierte en una plancha. Vale, ¿y qué más detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos con una parrilla o una barbacoa? Ya hemos hablado del tamaño, hemos hablado de la tapa, ponerle tapa, quitarle tapa, tal vez el material deberíamos pensar. Sí, por supuesto. Mira, esta semana venía un artículo de una empresa que teóricamente dicen que han inventado una barbacoa anticancerígena, que bueno, sinceramente me río un poco yo de este tema, porque este tema ya prácticamente ya está a nivel hostelería, ya está cuidado hace mucho tiempo. Sanidad te pide a nivel de hostelería que el barrote o la V que tenga la parrilla o el horno de brasa tiene que ser de acero refractario, un tipo de acero que es de un acero inoxidable, que no perjudica la salud. Y todas las barbacoas que, por ejemplo, en Fogomar que vendemos, igual todas están cuidadas, y todo el tratamiento es de acero inoxidable o acero refractario, de tal manera que esta empresa que ahora ha salido a la palestra con este invento, no hay ningún invento, porque eso ya hace mucho tiempo que se está visto, ¿sabes? Sí, no, porque yo también he leído la noticia y por lo visto habían eliminado plomo, habían eliminado cobre, habían eliminado, creo que era níquel, determinados metales que bueno, en contacto con el calor y a la combustión, pues podía generar determinados gases tóxicos, ¿no? Sí, claro, pero ese tipo de... A ver, yo recomiendo a la gente que cuando te estás pensando comprar una barbacoa, que compres un aparato de fuego que desprende las calorías, que tiene que tener una seguridad, y una de las seguridades es eso, que tengas una parrilla de acero inoxidable o de acero refractario o de hierro fundido,
pero que sea de un material noble con el cual tú puedas trabajar y evidentemente no perjudiques a tus comensales. Entonces es un detalle, o sea, gástate un poco más de dinero, compra una barbacoa de calidad porque con el tiempo te lo van a agradecer, ¿sabes? Pero vamos. O sea, que esos son, digamos, las 3 premisas fundamentales. Resumimos, recapitulamos. Tamaño, materiales y la posibilidad de elegir entre una barbacoa o una parrilla. Barbacoa que lleva tapa, recordemos, que se ofrece la posibilidad de convertirse en horno y por consiguiente darnos mucho más juego a la hora de hacer determinados platos. Y la parrilla que nos permite hacer lo que se llama grilling, hacer parrillada pura y dura. ¿Algún detalle más que quieras? Pues sí, se nos olvida otro detalle, que hay barbacoas también de interior, barbacoas indoor, que le llamamos nosotros, pero si quieres otro día, podemos hablar de la barbacoa de interior. ¿Sabes? Son barbacoas, bueno, si quieres doy unos trazos un poco de cómo es. Sí. Son barbacoas en las cuales, o sea, tú puedes ponerlas debajo de la campana o incluso dentro de casa, que se encienden con un encendedor eléctrico y con un carbón, básicamente un carbón de fibra de coco, y con este tipo de barbacoa las enciendes. Además, el otro día hemos hecho un vídeo en la tienda haciendo barbacoa dentro de una tienda sin extracción ninguna. Nos hicimos unos boletos, nos hicimos unos esparraguitos y la verdad que claro, unos champiñones y bueno, pues la verdad es que es otro tipo de barbacoa que la gente desconoce, pero tú en un sitio incluso sin extracción podemos hacer con una barbacoa de carbón, hacer brasa con toda seguridad y aportar el aroma de la brasa a lo que cocinemos y bueno, pues es otra posibilidad que la gente no conoce y que si quieres un día podemos hablar de diferentes modelos, diferentes técnicas de encendido, si te parece. Volvemos a lo mismo, es lo que hablábamos al principio de esta sección, ¿no? Aquí en España estamos más acostumbrados a sacar la barbacoa cuando asoma el primer rayito de sol, pero en otros países, incluso en el norte de Europa, donde tradicionalmente la climatología es mucho más severa, la barbacoa está presente prácticamente todo el año. Claro, evidentemente. O sea, es que de alguna manera tenemos el concepto aquí en España de que barbacoa es sinónimo de colesterol, o sea, chorizo, panceta y solo verano. Y no tenemos por qué limitarnos a eso. Nos podemos dar cuenta de que podemos hacer barbacoa dentro de casa con un tipo de determinada barbacoa. Que puedes hacer en verano, invierno, o sea, cuando te apetezca. Y evidentemente podemos hacer un montón de infinidad de productos, no solo ligados a productos grasos, sino productos de todo tipo que realmente salen mucho mejor a la brasa que en otro tipo de sistema de cocción. Y como todos los martes, suena el camión de los bomberos que viene aquí a apagar el incendio de nuestra sección Que lo quemas, que recordamos es el espacio dentro de Barbacoa Club, donde hablamos de los errores típicos de los principiantes en esto de la cocina a la brasa. Para ello, para resolvernos estas dudas, continúa aquí Juan Manuel Benayas, gerente de Fuego Market, que hoy, Juanma, vienes a hablarnos de la diferencia entre cocinar con carbón y cocinar con leña. Sí, claro, es un poco explicar la diferencia entre cocinar con diferentes tipos de leña a cocinar con carbón. Porque la gente, por el desconocimiento que tenemos aquí en este país de esta materia, la gente habla de carbón y se piensan que es el carbón que sacan los mineros. Y eso es carbón mineral. Nosotros hablamos de carbón vegetal que se produce o bien con carbones nobles como con leñas de encina o de quebracho argentino o incluso de la cáscara del coco, que hasta de tanto hemos hablado de él aquí. Pues cocinar con este tipo de carbón a cocinar con leña hay una diferencia. La diferencia está en que si vas a cocinar con leña tienes que esperar a que se pasen las brasas, tienes que encender y esperar pues una serie de minutos que prácticamente depende de la dureza de la madera, te puedes ir incluso hasta una hora para que las brasas estén listas para cocinar. O si lo haces con un carbón determinado, por ejemplo con encina o con un quebracho o con carbón de coco, pues simplemente con utilizar un portabrasas en cuestión de 20 minutos o incluso de 10 puedes tener brasas listas para empezar a cocinar. Pero la gente muchas veces no sabe muy bien el concepto, si es lo mismo cocinar con leña o con carbón. Prácticamente es lo mismo. Si utilizas una madera de buena calidad o un carbón de buena calidad que tenga un buen perfume, pues este carbón o esta leña, pues lo que cocines te va a salir genial. Pero la diferencia es, claro, que tienes que esperar de un determinado tiempo. Vale, ¿y qué pistas nos da la leña para
para ir diciéndonos que ya está lista. ¿Cambia de color? ¿Cambia de textura? Cuéntanos. No, evidentemente la leña cuando se va convirtiendo en brasa se va deshaciendo hasta que luego se queda blanca, igual con el carbón. Tú el carbón lo enciendes, al principio está negro y el momento óptimo para cocinar es cuando el carbón se hace brasa, se queda todo blanco. Entonces es el momento ideal para cocinar. Ya sea con carbón o sea con leña, tenemos que esperar siempre a que sean brasas. Y en función de lo que vayamos a cocinar, esa brasa dará una temperatura de mayor intensidad o menor intensidad, pues tendremos que esperar a que pase más tiempo o menos tiempo en función de lo que vayamos a cocinar. Pero básicamente, como os digo, tanto cocinar con leña o cocinar con carbón es lo mismo. Lo único es que tenemos que esperar un periodo de tiempo y evidentemente si utilizamos una madera como el olivo, pues a lo mejor nos va a aportar unos matices al plato, o una paella, por ejemplo, yo me la haría con olivo con naranjo antes que hacerla con una madera con un carbón, porque el carbón solo te aporta calor, no te da una llama que a lo mejor necesitamos para cocer un arroz. Queda más temperatura la leña, ¿verdad?, que el carbón. No, incluso puede dar más temperatura el carbón. Es que un carbón de un binchotan japonés puede dar hasta 8.000 kilocalorías. Pero sin embargo la leña te da una llama, que esa llama es, de alguna manera no tiene tanto poder calorífico, pero te llega más al producto y te hace que el producto se cocine antes. Vale, entonces una vez decididos a trabajar con carbón o a trabajar con leña, ¿tú qué le recomendarías a la gente? Que por ejemplo, que utilizara una determinada leña o que fuera probando. Claro, yo lo que aconsejo a la gente es que vaya buscando matices. Lo bueno que tiene la cocina de la brasa es que tú puedes ir buscando matices diferentes con diferentes maderas. Un poco lo que está haciendo Víctor Aguinzoniz en Echevarri, que él utiliza una madera diferente para el producto que vaya a cocinar, para diferentes productos. Entonces yo le recomiendo a la gente, un día cómprate un carbón de encina, otro día prueba con quebracho argentino, otro día utiliza leña de almendro para hacerte una paellita o de leña de naranjo y ves probando diferentes maderas hasta que realmente un día vas a dar y dices, pues a mí me gusta esta para este plato, utilizo esta. Y bueno, es tan sencillo como poder aportar a la cocina un extra más, que es la madera diferente. En Barbacoa Club. Y apenas quedan un par de minutos de programa, pero no queremos irnos sin atender a la voz de nuestro estómago, ese rugido que nos indica que ya va siendo la hora de comer. Así que vamos con la receta. Hoy vamos a ir con una receta especialmente pensada para estómagos vegetarianos. Hoy vamos a hacer una hamburguesa de legumbres. Los ingredientes para 4 personas serían aproximadamente 400 gramos de legumbres en conserva, ya cocidas. Nos valen judías, nos valen lentejas, pochas, garbanzos. Necesitamos también una yema de huevo, un cuarto de cucharadita de pimentón, unos 50 gramos de pan aproximadamente rallado, 3 cebolletas, nos valen también cebollitas tiernas, bien picaditas, aceite, sal y pimienta. Con un tenedor o con una varilla aplastaremos toda la legumbre, haremos una pasta y la mezclaremos con la yema de huevo, el pimentón, el pan rallado, la cebolleta y lo sazonaremos con sal y con pimienta. De esta forma obtendremos una pasta más o menos homogénea. Esta pasta debemos dividirla en 4 bolas iguales y aplastarla como haríamos con la carne picada para formar hamburguesas de aproximadamente 2,5 centímetros de grosor. Una vez las tengamos, las untaremos con un poco de aceite, la parrilla de nuestra barbacoa y asaremos las hamburguesas aproximadamente unos 5 minutos por cada lado, hasta que veamos que se ha caramelizado su superficie, que están bien hechas. Realizado este paso, abriremos los panecillos propios de la hamburguesa, los untaremos un poquito con aceite y también los tostaremos sobre las varillas de la parrilla, boca abajo, aproximadamente un par de minutos. Y luego encima lo que más le guste a cada comensal. Vale tomate, vale cebolla, vale lechuga, vale canónigos, rúcula. Y con esta receta nos vamos. Hasta aquí ha llegado Barbacoa Club. Juan Macullar estuvo en el control técnico y en los micrófonos. Quienes os hemos estado hablando durante los últimos 30 minutos, Juan Manuel Benayas y José Sanz. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Es el siguiente: comunicación@fuegomarket.com. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales. En Facebook, Fuego Market, y en Twitter, @Fuego Market. Es muy fácil. Nos vemos el martes que viene.